Bienvenidos a Historias Dormidas. Tómate este momento. Encuentra ahora tu lugar de paz. Respira profundamente, suelta el cuerpo y permite que tu mente se concentre en el ritmo suave de mi voz. Esta noche, viajaremos a un reino que desafió el tiempo, un lugar donde la estabilidad no fue construida por ejércitos ni oro, sino por un acto de fe y memoria compartida. Un ritual que duró 1000 años. Cierra los ojos e imagina un reino vasto, dividido por montañas y lealtades. Piensa en el dilema de un monarca que necesitaba crear unidad donde solo había rivalidad. Lo que él creó no fue una ley, sino una tradición. Cada primavera, en cada aldea y en cada ciudad, el pueblo se reunía. Vertían agua de sus ríos en una sola ánfora y encendían una antorcha de la misma llama central. Luego, unían sus manos en un círculo, prometiendo lealtad al reino. Un voto simple, pero que se convirtió en la propia columna vertebral moral de una civilización. Esta noche, exploraremos esa invención política, el ciclo anual de agua, fuego y juramento, que convirtió un mosaico de clanes en una nación duradera. Te invito a sumergirte en la historia de el ritual que mantuvo unido a un reino. 1000 años antes de que el reino fuera conocido por su estabilidad y resistencia, sus tierras eran un mosaico de clanes en guerra y jefes rivales. El territorio que un día formaría un solo reino estaba dividido por montañas, dialectos y lealtades que corrían más profundas que las líneas de sangre. La realeza era frágil, a menudo determinada por la fuerza más que por la ley, y cada gobernante enfrentaba el mismo problema: cómo imponer obediencia a personas que debían su lealtad a tradiciones locales y no a un trono distante. De esta inestabilidad nació el ritual de unión, no como un milagro religioso, ni como un mito, sino como una invención política deliberada diseñada para crear unidad donde antes no existía. Los orígenes del ritual pueden rastrearse hasta el reinado del rey Arvel, un monarca recordado menos por la conquista que por la estrategia. Cuando ascendió al trono en el siglo IX, el reino estaba al borde del colapso. Los señores fronterizos recaudaban sus propios impuestos. Las rutas comerciales eran inseguras y los edictos reales significaban poco más allá de la capital. Los consejeros de Arvel le advirtieron que la corona no sobreviviría a otra rebelión. El poder militar por sí solo no podía imponer la unidad en una tierra tan fragmentada. Cada vez que un ejército sometía a una región, otra se alzaba en otro lugar. Lo que Arvel necesitaba era un sistema que hiciera la lealtad autosuficiente, algo que uniera al pueblo entre sí y con la monarquía sin derramamiento constante de sangre. La idea surgió durante un consejo celebrado en la fortaleza de Elenvar, donde Arvel reunió a sus nobles, sacerdotes y eruditos más confiables. Debatieron formas de forjar una lealtad que sobreviviera a su reinado. Algunos propusieron una carta escrita, otros pidieron matrimonios entre familias gobernantes. Pero un erudito, el anciano historiador Merrick de Halen, sugirió un enfoque diferente, un ritual que recordara a cada generación que su fuerza provenía de la unidad bajo la corona. Argumentó que las costumbres tenían más peso que los decretos, y que las ceremonias compartidas creaban identidad más profundamente que las leyes. Su propuesta era simple pero revolucionaria: un acto anual realizado en todo el reino, que involucrara a cada asentamiento, en el cual la gente renovara su voto de lealtad al reino y a su soberano. Arvel vio su potencial de inmediato. Ordenó al consejo de ancianos y a los sumos sacerdotes que diseñaran una ceremonia que fusionara las tradiciones espirituales de cada región con la autoridad de la monarquía. El objetivo no era reemplazar las creencias locales, sino integrarlas en un marco común que elevara al rey
como el centro simbólico de la nación. Durante varios meses, emisarios viajaron por las provincias recopilando costumbres regionales relacionadas con juramentos, renovaciones estacionales y ofrendas ancestrales. A partir de estos fragmentos, la corte real reunió un guión unificado para lo que se conocería como el ritual de unión. La estructura fue cuidadosamente diseñada. Cada año, en la primera luna llena de primavera, cuando los agricultores comenzaban a sembrar, cada comunidad se reuniría en un campo o plaza designada. A la misma hora en todo el reino, los representantes verterían agua extraída del río más cercano en una vasija compartida, simbolizando la fusión de todos los arroyos en un solo cuerpo, el propio reino. Luego, encenderían una antorcha con una llama guardada por el templo local, representando la continuidad del linaje real. Después, un heraldo designado por la corona recitaría el juramento de unión, una promesa de lealtad al rey, de paz dentro de las fronteras y de defensa mutua contra todas las amenazas. El acto final era la unión de las manos, líderes de clanes, mercaderes y campesinos formando un círculo, una imagen destinada a reforzar la igualdad ante la ley del reino. En la capital, el ritual se realizaba a una escala mayor. El propio rey presidía la ceremonia en la gran plaza de Jalmar. Cuando los emisarios de cada provincia llegaban, traían urnas con el agua de sus ríos y tierra de su región. El rey los vertía en una gran pila de piedra en las puertas del palacio, declarando: «Así como estas aguas fluyen juntas, así también nuestro pueblo permanecerá unido». El evento era presenciado por enviados, guardias y ciudadanos por igual. Con el tiempo, este acto se convirtió en el centro emocional de la legitimidad real. Romper el ritual se consideraba una afrenta tanto al monarca como al espíritu mismo de la nación. El primer ritual de unión, celebrado en el 12º año del reinado de Arvel, marcó un punto de inflexión. Los registros de ese año describen al reino como inusualmente tranquilo. Los señores fronterizos, antes desconfiados de la interferencia real, se vieron elogiados en reuniones públicas e invitados a liderar las ceremonias en sus regiones. La participación traía reconocimiento y el reconocimiento traía prestigio. La maniobra de Arvel transformó la lealtad de una carga en una tradición compartida. La unidad que fomentó no fue impuesta por soldados, sino mantenida por la expectativa y el orgullo. Las décadas siguientes demostraron el poder del ritual. Cuando una hambruna golpeó las provincias del norte, se organizaron convoyes de ayuda en nombre del ritual, y los gobernadores provinciales coordinaron los esfuerzos de socorro con más eficacia que nunca. Los comerciantes comenzaron a usar la fecha del ritual como referencia en los contratos comerciales, llamándola el término de renovación. Incluso, las disputas entre clanes se resolvían cada vez más con referencia al juramento de unión, que declaraba que quienes rompan la unidad quedarán fuera del círculo de manos. El ritual había evolucionado de un solo acto a una institución social, tejida en la gobernanza, la economía y la cultura. A pesar de su éxito, no todos lo aceptaron sin resistencia. Algunos sacerdotes de antiguos cultos acusaron a la corona de manipular la fe con fines políticos. Argumentaban que la autoridad divina pertenecía a los dioses, no al trono. La respuesta de Arvel fue pragmática. No suprimió los viejos templos, sino que invitó a sus líderes a servir como custodios del ritual en sus regiones. A cada uno se le permitió bendecir la ceremonia usando sus propios símbolos, siempre que repitieran el juramento real en su forma original. Este compromiso neutralizó la posible disidencia y otorgó al ritual un carácter sagrado que ningún decreto real habría podido imponer por sí solo. El resultado fue un equilibrio notable entre tradición y control.
Cada generación creció participando en el ritual, y con el tiempo, la gente dejó de cuestionar su origen. Ya no se recordaba como la política del rey Arvel, sino como una verdad ancestral, que la supervivencia del reino dependía de la renovación anual de su unidad. El ritual se convirtió en el marco invisible de la estabilidad del reino, uniendo aldeas distantes y nobles poderosos mediante un calendario y unas palabras compartidas. Al final del reinado de Arvel, los historiadores registraron que el reino había entrado en su período más largo de paz interna. Las fronteras que antes estaban marcadas por fortalezas, ahora lo estaban por piedras ceremoniales grabadas con el símbolo del ritual, un círculo que contenía una llama y un río. Cuando el sucesor de Arvel ascendió al trono, la coronación incluyó una nueva tradición. Antes de ser coronado, el heredero debía participar en el ritual de unión junto al pueblo, demostrando que el monarca también estaba ligado por el mismo juramento. Siglos después, cuando los gobernantes miraron hacia su historia fundacional, reconocieron que el ritual había logrado lo que ningún ejército pudo. Creó una frontera psicológica más fuerte que los muros y un sentido compartido de destino que convirtió provincias diversas en una sola nación. La resistencia del ritual provenía de su adaptabilidad. Su propósito original, asegurar obediencia, se transformó gradualmente en algo más profundo, un lazo cultural que definía la identidad misma. Los hallazgos arqueológicos de archivos templarios y grabados en piedra ofrecen más información sobre su desarrollo temprano. Las inscripciones describen la primera unión, como el pueblo llamó a la ceremonia inaugural. Los símbolos utilizados, agua, fuego y el círculo, se convirtieron en motivos recurrentes en sellos reales, estandartes militares e incluso en la arquitectura. Todo edificio público debía mostrar al menos uno de estos símbolos, reforzando la conexión entre el gobierno y el ritual. Incluso durante los siglos de expansión y reforma que siguieron, el ritual permaneció intacto. Los reyes podían cambiar impuestos, fronteras o leyes, pero alterar el ritual se consideraba un acto de traición contra los cimientos mismos del reino. Es importante entender que la longevidad del ritual no fue el resultado de la superstición, sino de un diseño calculado. Cada elemento cumplía un propósito. La sincronización temporal daba a la población un sentido compartido de ritmo. El acto físico de participación, verter agua, encender antorchas, unir manos, convertía la lealtad abstracta en experiencia tangible. La inclusión de todas las clases aseguraba que nadie se sintiera excluido de la identidad nacional, y la participación real en la capital reforzaba la idea de que la unidad fluía desde el centro, pero pertenecía a todos. Cuando emisarios extranjeros comenzaron a visitar el reino en los siglos posteriores, se sorprendieron por la disciplina y cohesión de su pueblo. Notaron que, mientras los reinos vecinos se fracturaban por conflictos dinásticos, este reino mantenía una estabilidad notable. Los observadores lo atribuían a reyes sabios o a tierras fértiles, pero internamente la razón era clara. Cada ciudadano, desde el campesino hasta el noble, estaba condicionado para renovar su compromiso con el reino año tras año. El ritual de unión no era una ceremonia, era un mecanismo social que reforzaba el orden mediante la repetición y la memoria compartida. Cuando el rey Arvel murió, la historia de su reinado se conservó en crónicas que lo acreditaban no por la conquista, sino por la creación. Su mayor victoria no fue ganada en el campo de batalla, sino en la mente de su pueblo. El ritual que fundó lo sobrevivió durante siglos, moldeando no solo el gobierno de sus descendientes, sino el propio concepto de pertenecer al reino. Lo que comenzó como un experimento político se convirtió en la columna vertebral de una civilización. El ritual de unión
transformó una tierra dividida en un estado duradero y unido. Y durante 1000 años, continuaría recordando a las generaciones que la unidad no era un regalo, sino un deber renovado con cada año que pasaba. A medida que el ritual de la unión se convirtió en un elemento permanente de la existencia del reino, evolucionó de un simple acto de lealtad a una ceremonia nacional meticulosamente organizada. Su éxito dependía de la estructura, un conjunto de reglas, secuencias y símbolos que se mantuvieron consistentes a lo largo de los siglos. Cada detalle tenía un propósito, asegurando que cada ciudadano, sin importar su clase o provincia, entendiera su papel en el mantenimiento de la unidad. La fuerza de la ceremonia no residía en su espectáculo, sino en su precisión. A través de la repetición, se convirtió en una institución que unía al reino de manera más efectiva que la fuerza o la ley. El ritual se celebraba una vez al año, siempre en el mismo día, la primera luna llena de la primavera. Este momento era deliberado. La primavera marcaba la renovación en el calendario agrícola, un período en el que se araban los campos y se reabrían las rutas comerciales después del invierno. El simbolismo se alineaba perfectamente con el mensaje del ritual, renovación y continuidad. Recordaba al pueblo que, así como la tierra necesitaba ser cultivada para producir vida, la lealtad también requería renovación para sostener la paz. El calendario fijo aseguraba sincronización. Sin importar cuán lejos estuviera una provincia de la capital, los mismos cantos, fuegos y juramentos se realizaban en la misma noche. Desde los pueblos montañosos hasta los puertos costeros, el reino se movía al unísono, creando la impresión de un solo latido extendido por todo el territorio. Los preparativos comenzaban semanas antes. En cada ciudad y aldea, un heraldo real o representante designado anunciaba la llegada de la Semana de la Unión, 7 días de preparación previos a la ceremonia. Durante este periodo, los artesanos locales reparaban la vasija ceremonial, los agricultores contribuían con grano para los banquetes comunales, y los templos limpiaban sus altares. La ley exigía que cada hogar participara de alguna forma, ya fuera proporcionando ofrendas, asistiendo a la reunión o ayudando en la construcción del círculo ceremonial. La ausencia sin causa válida era castigada con una multa o, en siglos posteriores, con censura pública. La participación no era solo un deber religioso, era una obligación cívica directamente vinculada a la ciudadanía. La estructura de la ceremonia seguía una secuencia estricta de actos, cada uno con un propósito definido. Número 1. La reunión de las aguas. Al amanecer del día del ritual, representantes seleccionados de cada aldea, normalmente ancianos, sacerdotes o jefes de familia, recogían agua del río o manantial más cercano. El acto simbolizaba la vida de su tierra y su gente. El agua era transportada en urnas de barro selladas hasta la plaza principal o el campo donde se llevaría a cabo la ceremonia. No había 2 urnas iguales. Cada una tenía marcas que representaban a la comunidad local. Cuando todas estaban reunidas, el heraldo vertía el contenido en una sola vasija, fusionándolas en un solo cuerpo de agua. Este era el símbolo central del ritual, que todas las regiones, aunque distintas, eran parte de un todo mayor. La fusión física de las aguas transformaba la unidad abstracta en algo visible e innegable. Número 2. La llama de la continuidad. Después de la ceremonia del agua, el guardián de la llama, generalmente un sumo sacerdote o sacerdotisa designado por la corona, encendía la antorcha ceremonial. Se decía que esta llama provenía del fuego eterno mantenido en el templo real de la capital. En la práctica, brasas del fuego central eran distribuidas a cada provincia semanas antes del ritual mediante un relevo de mensajeros reales, asegurando que el fuego de cada región descendiera realmente de la misma fuente. El encendido de la antorcha
representaba la línea ininterrumpida de realeza y gobierno, un recordatorio de que, aunque los individuos perecían, la luz del reino perduraba. La antorcha se colocaba junto a la vasija de las aguas unidas, representando el equilibrio entre resistencia y renovación. Esta imagen, agua y fuego lado a lado, se convirtió en uno de los símbolos más duraderos del reino, grabado más tarde en sellos y monedas reales. Pretendía transmitir la idea de que la unidad requería tanto flexibilidad como fortaleza, tanto la adaptación fluida del pueblo como la guía constante de la corona. Número 3. El juramento de unión. Al caer la noche, la multitud se reunía en silencio mientras el heraldo real se situaba frente a ellos con la tablilla del juramento. El texto del juramento era idéntico en todo el reino y había permanecido sin cambios durante siglos. Era recitado primero por el heraldo, luego repetido línea por la asamblea. La redacción era concisa, pero deliberada. Por la luz que guía y las aguas que unen, somos un solo reino, un solo pueblo, una sola voluntad. Guardaremos la paz dentro de nuestras fronteras y sostendremos la corona que nos guarda a todos. Cada frase estaba diseñada con intención. La primera línea invocaba los dos símbolos gemelos de luz y agua, unidad a través del contraste. La segunda línea establecía la identidad colectiva. La tercera definía el deber interno, la paz entre los súbditos. La última línea reafirmaba la lealtad a la corona, presentando la monarquía no como un poder sobre el pueblo, sino como el guardián de su unidad. Después del juramento, el heraldo levantaba la antorcha y la multitud respondía con el canto: una llama, un río, un reino. Esto era seguido por el golpe de gongs o tambores de bronce en un ritmo medido, resonando a través de valles y colinas. El sonido marcaba la finalización oficial del voto, y cada región del reino escuchaba el mismo compás esa noche. Número 4. El círculo de las manos. Una vez pronunciado el juramento, la gente formaba un círculo alrededor de la vasija y la antorcha. Representantes de todas las clases se colocaban lado a lado, nobles, soldados, artesanos, campesinos y niños. Unirse de las manos no era un gesto simbólico de cortesía, era un acto obligatorio, enfatizando la igualdad ante la unidad del reino. Nadie podía permanecer fuera del círculo, salvo por incapacidad física. El círculo encarnaba el principio de que la lealtad era tanto personal como comunitaria. La fe del vecino fortalecía la propia. El heraldo entonces declaraba el sellado del vínculo, momento en el cual las cenizas de la antorcha se esparcían sobre el agua. La mezcla, llamada el agua unida, se consideraba santificada. Era recolectada en pequeños frascos y distribuida a los hogares, donde se guardaba hasta el siguiente ritual anual. Las familias usaban gotas de ella para bendecir nacimientos, matrimonios y el inicio de las cosechas, extendiendo la influencia del vínculo a la vida diaria. Número 5. El banquete de la unidad. El acto final era comunal. Después de la ceremonia, los participantes compartían una comida pública conocida como el banquete de la unidad. La comida era provista colectivamente. Cada hogar contribuía según sus medios. La regla era que todos, sin importar su estatus, comieran del mismo pan y bebieran del mismo lote de vino o cerveza. El propósito no era celebrar, sino reforzar. Compartir comida creaba una experiencia física de igualdad, recordando a todos que la prosperidad del reino dependía de la cooperación mutua. Esta estructura de 5 etapas se mantuvo consistente durante siglos. Ocurrieron pequeñas variaciones de una región a otra, diferentes cantos, ajustes menores en el tiempo, pero los componentes esenciales
estaban protegidos por ley. El Códice Real de Prácticas Ceremoniales, establecido en el siglo XI, estandarizó el ritual para todas las provincias y especificó castigos por desviación. Declaraba claramente que cualquier omisión, alteración o negativa a realizar el vínculo constituía un acto de separación del reino. El significado detrás de cada elemento iba más allá del simbolismo. El ritual era una herramienta de gobierno cuidadosamente diseñada. Su sincronización garantizaba la comunicación entre el centro y la periferia. Cada año, los emisarios de la corona viajaban por todo el reino para entregar la llama y presenciar la ceremonia. Este sistema permitía a la monarquía mantener contacto regular con territorios distantes y evaluar condiciones locales bajo el disfraz del deber religioso. El acto de entregar la llama se volvió tanto espiritual como administrativo, reafirmando el vínculo entre la corona y su pueblo. Además, el vínculo creaba un orden social predecible. Al hacer de la lealtad un acto cíclico y público, eliminaba la ambigüedad sobre la fidelidad. Cada persona declaraba su compromiso frente a sus pares. Negarse significaba el exilio de la vida comunitaria. Esto construía una autorregulación dentro de la población. Los individuos vigilaban la participación de los demás, porque la unidad era una cuestión de honor colectivo. El ritual también funcionaba como fuerza estabilizadora durante las sucesiones. Tras la muerte de un monarca, el heredero debía supervisar el siguiente vínculo antes de la coronación. La reafirmación pública de lealtad a la corona que nos guarda a todos se interpretaba como continuidad de la institución, no de la persona. Incluso si las facciones rivales disputaban el trono, el ritual evitaba el conflicto civil al enfatizar que la unidad del reino trascendía a los gobernantes individuales. Políticamente, el ritual de la unión representaba una forma sofisticada de control suave, convertía la ideología en hábito. Al participar, los súbditos interiorizaban la idea de que la paz del reino dependía de su cooperación activa. Generaciones crecieron creyendo que la unidad no era solo lealtad a la autoridad, sino una obligación moral. Esta creencia protegía a la monarquía de la rebelión, ya que disentir se percibía como una traición no solo a la corona, sino también a los propios antepasados y vecinos. Culturalmente, el ritual moldeó toda la cosmovisión del reino. Los símbolos del agua y el fuego se volvieron omnipresentes en el arte, la vestimenta y la arquitectura. Los edificios públicos mostraban emblemas gemelos, una vasija y una antorcha. Las banderas militares incorporaban el motivo del círculo, representando la unidad en la defensa. Incluso las ceremonias matrimoniales adoptaron frases del juramento de unión, reforzando la idea de que todos los vínculos humanos reflejaban el mismo principio de fuerza compartida. Con el tiempo, la eficiencia administrativa del ritual igualó su impacto espiritual. El censo se realizaba durante la Semana de la Unión. La recaudación de impuestos y las proclamaciones se programaban en torno a ella. El gobierno convirtió efectivamente el calendario ritual en el calendario administrativo. Al alinear los deberes cívicos con las observancias sagradas, la monarquía garantizaba la máxima participación y cumplimiento. A pesar de su rigidez, el ritual se adaptó sutilmente a las eras cambiantes. A medida que el reino se expandía e incorporaba nuevos territorios, las costumbres locales se integraron en las formas regionales del vínculo. En las provincias del sur, instrumentos musicales acompañaban el juramento. En las tierras altas del este, se añadían tallas simbólicas a la vasija. Estas diferencias daban a cada provincia un sentido de pertenencia, manteniendo el mensaje central de unidad. La corona permitía estas variaciones precisamente porque fortalecían la participación en lugar de debilitarla.
El poder de la ceremonia no residía en el miedo ni en la fuerza, sino en la previsibilidad y la identidad compartida. Cada ciudadano conocía su papel, cada familia se preparaba en el mismo ritmo y cada año terminaba con el mismo voto. Cuando surgían crisis, invasiones, hambrunas o disputas de sucesión, el vínculo actuaba como ancla estabilizadora. El pueblo recurría al orden del ritual como garantía de que el reino seguía entero. Así, la ceremonia de la unidad fue más que una tradición. Fue un sistema de gobierno funcional disfrazado de fe. Al controlar los símbolos, el calendario y la estructura, la monarquía transformó el ritual en política. El pueblo, a su vez, transformó la participación en orgullo. Lo que comenzó como una solución política se convirtió en la base moral de toda una civilización, una ceremonia que definía no solo la lealtad al rey, sino el significado mismo de pertenecer. Una vez que el ritual del vínculo quedó arraigado en la vida del reino, no persistió simplemente por casualidad. Sobrevivió porque fue protegido, administrado y deliberadamente mantenido por generaciones de gobernantes, sacerdotes y ciudadanos comunes que entendieron su función como el fundamento de la unidad. Cada siglo presentó nuevas amenazas, guerras civiles, disputas dinásticas, cismas religiosos, invasiones y cambios en el orden social. Sin embargo, a través de todo ello, el ritual perduró. Su continuidad no fue automática, fue el resultado de una custodia organizada y de un entendimiento tácito de que si el ritual caía, también lo haría el reino. La preservación del vínculo fue institucionalizada por primera vez bajo el reinado del rey Darin II, 3 generaciones después de Arvel. La corte de Darin reconoció que la memoria por sí sola no podía proteger el ritual. Para asegurar su observancia constante, creó un cuerpo administrativo permanente conocido como el Consejo de Custodios. Este grupo estaba formado por funcionarios reales, sacerdotes superiores y enviados regionales, encargados de supervisar la ceremonia anual en cada provincia. Sus deberes incluían verificar que cada ritual local siguiera la secuencia codificada: la reunión de las aguas, el encendido de la llama, la recitación del juramento y el sellado del vínculo, sin alteración u omisión. Cada año, después de concluir la ceremonia, el Consejo compilaba informes conocidos como Crónicas del Vínculo, documentando la participación, incidentes o desviaciones. Estos registros se volvieron invaluables, formando un archivo continuo que rastreaba la estabilidad del reino a lo largo del tiempo. El trabajo del Consejo transformó el ritual en una institución nacional organizada, en lugar de una colección suelta de tradiciones. Cada provincia tenía un custodio de la llama y un custodio del agua designados, títulos que conferían tanto prestigio religioso como autoridad política. Los custodios locales se aseguraban de que la llama sagrada y el agua del río utilizadas en el ritual fueran auténticas, provenientes de templos y corrientes aprobados por decreto real. Al estandarizar estos materiales, la monarquía reforzaba su autoridad central incluso en las zonas más remotas. Con el paso de los siglos, el sistema de custodia se convirtió en parte de la jerarquía administrativa. Los gobernadores eran evaluados en parte por la manera en que apoyaban las ceremonias del vínculo dentro de sus territorios. Inscripciones del período muestran que el incumplimiento del ritual era visto como negligencia administrativa equivalente a deslealtad. Esta integración práctica entre ritual y gobierno aseguró que la estabilidad política y la observancia espiritual fueran inseparables. El sacerdocio también desempeñó un papel decisivo. Los primeros sacerdotes que se oponían a la influencia real se convirtieron gradualmente en sus aliados más devotos. Sus templos recibieron concesiones de tierras y fondos reales a cambio de su servicio como guardianes de los elementos sagrados del ritual.
A cambio, predicaron que el vínculo no era una creación humana, sino un mandato divino, un pacto entre los dioses de los ríos y la llama eterna de los cielos, con el monarca como mediador. Esta justificación teológica otorgó al ritual una legitimidad sagrada, protegiéndolo de acusaciones de manipulación política. Durante la era de la Reforma religiosa, cuando nuevas doctrinas comenzaron a desafiar el panteón tradicional, la naturaleza inclusiva del vínculo resultó ser su mayor defensa. Las sectas reformistas que negaban a los dioses antiguos conservaron el ritual, ya que sus símbolos, agua, fuego y unidad, no estaban ligados a una sola deidad. Cada nueva fe interpretó el ritual a su manera, pero mantuvo su estructura intacta. Para algunos, el fuego representaba la sabiduría divina. Para otros, el agua simbolizaba la vida y el renacimiento. La corona permitió estas variadas interpretaciones siempre que el acto central de lealtad permaneciera sin cambios. Esta flexibilidad evitó la fragmentación y permitió que el ritual funcionara como terreno común entre creencias diferentes. Las guerras, sin embargo, pusieron a prueba su resistencia más severamente que la teología. La amenaza más grave llegó durante el período de división, un conflicto civil que duró un siglo y estalló cuando dos casas reales reclamaron simultáneamente el trono. Ejércitos leales a herederos rivales chocaron por todo el reino y las provincias declararon independencia temporal. Sin embargo, incluso en medio de la guerra, el ritual del vínculo continuó. En muchas zonas, ambos bandos celebraban sus propias ceremonias, cada uno reclamando legitimidad, pero la participación del pueblo en cualquiera de las versiones demostraba que su lealtad al ritual superaba su fidelidad a cualquier gobernante individual. Cuando el conflicto finalmente terminó con el Pacto de Hjalmar, los negociadores utilizaron el propio ritual como herramienta de reconciliación. El tratado exigía que el siguiente vínculo fuera realizado conjuntamente por representantes de ambas casas reales, simbolizando la reunificación del reino. Los registros históricos muestran que esta ceremonia compartida atrajo multitudes sin precedentes, como si el reino mismo exhalara después de un siglo de división. El acto de regresar al mismo ritual que habían practicado sus antepasados reafirmó una verdad que tanto vencedores como derrotados podían aceptar. El reino existía porque existía el vínculo. La invasión extranjera presentó un tipo diferente de desafío. Cuando invasores del norte ocuparon varias regiones fronterizas, intentaron suprimir el ritual, viéndolo como una posible fuente de resistencia. Sin embargo, la supresión resultó imposible. Los custodios locales realizaron las ceremonias en secreto, a menudo de noche, usando pequeñas antorchas ocultas en cerámica y susurrando el juramento en lugar de proclamarlo. Los invasores no pudieron erradicar lo que se había convertido en un reflejo de identidad. Cuando el reino finalmente recuperó esas tierras, el primer acto de restauración fue realizar un vínculo público en la capital capturada, simbolizando el retorno de la unidad. Los cronistas describieron el evento como el reencendido de la llama del reino. La resistencia del ritual no se debió solo al liderazgo desde arriba, sino también a la devoción desde abajo. Cada generación creció viendo a sus padres y abuelos participar en el vínculo, y el acto se entrelazó con la historia familiar. Los hogares conservaban pequeños frascos de agua vinculada, a veces transmitidos como reliquias. En las zonas rurales, surgieron tradiciones orales sobre antepasados que mantuvieron el ritual durante guerras o desastres. Estos relatos reforzaban la idea de que participar en el vínculo era tanto un deber patriótico como moral. El pueblo se convirtió en guardián auto designado de la tradición, corrigiendo o denunciando a cualquiera que la descuidara.
La adaptación cultural también ayudó a mantener su relevancia. A medida que el reino avanzó tecnológicamente, los elementos del ritual evolucionaron para ajustarse a nuevos contextos. Cuando la metalurgia reemplazó la alfarería como arte principal, las vasijas de arcilla usadas para unir las aguas se rehacían en bronce, grabadas con el emblema de la llama y el río. Cuando la capital se expandió y se construyeron nuevas plazas públicas, cada una debía contener un círculo del vínculo, un anillo de piedra permanente donde pudieran celebrarse ceremonias locales. Incluso, la urbanización no debilitó el alcance del ritual. En cambio, se extendió a través de la arquitectura y la planificación cívica. Los cambios dinásticos trajeron nuevos gobernantes con ideologías diferentes, pero ninguno se atrevió a abolir o alterar el ritual. Incluso los monarcas extranjeros que se casaron con la línea real adoptaron el vínculo como su medio de legitimidad. En tiempos en que el trono cambiaba de manos por conquista, el primer acto público de un nuevo gobernante era realizar el ritual ante el pueblo, demostrando que la llama no se había extinguido. Los cronistas señalaron que un rey podía perder batallas y aún así recuperar su imagen si preservaba el ritual, pero uno que lo descuidara perdería instantáneamente la lealtad del pueblo. La prueba más notable llegó durante la era de la Reforma Ilustrada, cuando los eruditos comenzaron a cuestionar las costumbres heredadas y el derecho divino de los reyes. Los intelectuales debatieron si el vínculo era superstición o necesidad social. Incluso los ministros reformistas que buscaban modernizar el gobierno concluyeron que abolir el ritual destruiría más de lo que reformaría. Argumentaron que, si bien la fe podía reinterpretarse, la unidad colectiva debía preservarse. La monarquía se adaptó enfatizando la importancia cívica del ritual en lugar de su lado espiritual. Las proclamas oficiales comenzaron a describirlo como la afirmación nacional de unidad en lugar de un pacto sagrado. Esta redefinición permitió que el ritual sobreviviera en una era de razón sin perder su función. Los registros de los custodios de este período muestran modificaciones menores en el lenguaje y la presentación, pero ninguna en su esencia. El juramento del vínculo permaneció inalterado. Los objetos simbólicos, agua, llama, círculo, se mantuvieron constantes. La diferencia residía solo en la interpretación. Lo que antes representaba un mandato divino, ahora representaba la armonía nacional. Esta transición demostró la mayor fortaleza del ritual, la capacidad de adaptarse sin perder su significado. El vínculo incluso sirvió como instrumento de diplomacia. Los estados vecinos observaron su estabilidad y comenzaron a enviar enviados para presenciar la ceremonia. El espectáculo de toda una población renovando su unidad cada año impresionó a las cortes extranjeras. Algunas incluso adoptaron versiones simplificadas, esperando replicar la cohesión que creaba. De esta manera, el ritual se convirtió tanto en una exportación cultural como en un símbolo de poder blando. A lo largo de los siglos, se formó una jerarquía social en torno a su custodia. La función de custodio se volvió hereditaria en algunas familias, y mantener la pureza de la llama o la santidad del agua se convirtió en una vocación de por vida. Estos custodios no eran solo funcionarios rituales, eran historiadores, archivistas y autoridades morales. Se aseguraban de que el conocimiento de las palabras, gestos y tiempos precisos de la ceremonia se transmitiera con exactitud. Cuando sequías o desastres amenazaban con interrumpir el calendario, encontraban formas de preservar la continuidad, a veces realizando un vínculo de sombras, una versión simplificada celebrada en interiores con agua y fuego simbólicos, garantizando la secuencia ininterrumpida de años. La crónica del reino
no contiene registro de un solo año sin un vínculo, incluso en tiempos de hambruna o asedio. La custodia del ritual también se extendió al ámbito legal. Los tribunales solían referirse al juramento del vínculo en disputas judiciales, especialmente aquellas relacionadas con traición o desorden civil. Romper el juramento no era solo una ofensa política, sino una violación del acuerdo fundamental que definía la ciudadanía. Los castigos por profanar el ritual eran severos, ya que tales actos se consideraban intentos de fracturar la unidad del reino. A pesar de su seriedad, el vínculo nunca perdió el entusiasmo popular. Los festivales y mercados se organizaban en torno a la Semana del Vínculo. Los artistas pintaban escenas del círculo y la llama. Los músicos componían himnos que acompañaban el juramento. El ritual no era una carga, sino una celebración de pertenencia. Su permanencia dependía de esa conexión emocional, un sentido de continuidad compartida que trascendía gobernantes y guerras. Cuando los imperios extranjeros surgieron y cayeron a su alrededor, los observadores notaron que la estabilidad interna del reino permanecía inigualable. Los cronistas de otros países lo atribuían a una administración sabia o al favor divino, pero dentro del reino todos sabían la razón. El vínculo se había convertido en algo más que un ritual. Era la memoria misma de la nación, repetida cada año hasta moldear la mente colectiva. Así, a través de siglos de agitación, reforma y renovación, el ritual del vínculo sobrevivió porque cada capa de la sociedad, los monarcas que lo veían como la clave del orden, los sacerdotes que lo consideraban un deber sagrado y los ciudadanos que lo asumían como herencia, se convirtió en su guardián. Cada generación añadió pequeños ajustes para adaptarlo a su tiempo, pero ninguna rompió la cadena. El mismo juramento pronunciado bajo el rey Arvel seguía siendo pronunciado 1000 años después, palabra por palabra, gesto por gesto, uniendo al primer rey y al último en una línea ininterrumpida de unidad. Durante casi un milenio, el ritual del vínculo había unido al reino a través de toda forma de agitación, colapsos dinásticos, guerras civiles, reformas religiosas y amenazas extranjeras. No era simplemente una tradición, era la columna vertebral del Estado. Pero a medida que el mundo alrededor del reino cambiaba, las fuerzas que antes habían dependido del ritual para sostener la unidad comenzaron a ir más allá de él. La misma modernidad que una vez había adaptado el ritual a nuevas eras, eventualmente lo volvió obsoleto. Su declive no fue abrupto, sino gradual, desarrollándose a lo largo de generaciones hasta que lo que alguna vez fue el acto más sagrado de unidad colectiva se convirtió en un recuerdo honrado, más en símbolo que en práctica. Los primeros signos de debilitamiento aparecieron en la última era industrial. El reino había entrado en un período de rápida transformación tecnológica y social. Las imprentas, los ferrocarriles, las fábricas y el crecimiento de las ciudades interrumpieron el ritmo tradicional de vida que el vínculo había seguido durante siglos. El antiguo calendario agrícola, en el cual el ritual se sincronizaba con la siembra de los cultivos y la renovación de la tierra, ya no definía la rutina de la población. Los trabajadores de los centros urbanos ya no dependían de las estaciones. El tiempo ahora se medía por relojes y horarios, no por lunas y cosechas. La primera luna llena de primavera, el día sagrado del vínculo, se volvió menos relevante para una sociedad cada vez más industrial. A medida que la población se trasladaba de comunidades rurales a grandes ciudades, la participación disminuyó. En las aldeas, cada habitante tenía un papel visible en el ritual. En los distritos urbanos superpoblados, la gente se convirtió en espectadora más que en participante. El círculo de manos, antes un acto físico que conectaba a los vecinos, no podía reproducirse en ciudades de decenas de miles. La ceremonia continuó en forma simbólica, procesiones,
desfiles y exhibiciones de antorchas, pero su intimidad original se perdió. El ritual había sido diseñado para una sociedad comunitaria, luchó por sobrevivir en una mecanizada. Al mismo tiempo, la educación y el pensamiento secular comenzaron a desafiar el aura sagrada que rodeaba el ritual. La era de la Reforma Ilustrada ya había reinterpretado el vínculo como un acto cívico más que divino, pero hacia el siglo XIX del calendario del reino, incluso la fe cívica se estaba erosionando. Los eruditos y pensadores políticos cuestionaban si un juramento anual seguía siendo necesario en un Estado gobernado por la ley y la Constitución. Algunos argumentaban que la verdadera unidad provenía de los derechos compartidos, no del ritual compartido. Los periódicos comenzaron a publicar editoriales llamando al vínculo un vestigio de la monarquía, un espectáculo usado para mantener el simbolismo real en una era que exigía representación política. La propia monarquía, aunque aún venerada, enfrentaba una creciente presión para modernizarse. Reyes y reinas sucesivos continuaron realizando el ritual, pero su papel se volvió cada vez más ceremonial. Cuando el rey Alric III presidió el vínculo del año 991, su discurso enfatizó la herencia y el recuerdo en lugar del deber y la obediencia. El lenguaje marcó un cambio sutil, de la participación como necesidad a la participación como nostalgia. Por primera vez en la historia registrada, la asistencia al vínculo ya no era obligatoria por ley. Las antiguas penas por ausencia fueron eliminadas discretamente del Código Cívico. Otro golpe vino con la expansión de nuevos movimientos religiosos. El contacto global introdujo filosofías que cuestionaban la obligación ritual por completo. Las congregaciones urbanas, influenciadas por doctrinas importadas, comenzaron a realizar sus propias ceremonias de renovación, independientes de la tradición real. El sacerdocio, que una vez había custodiado la llama, vio diluida su influencia. El fuego eterno en el templo capitalino aún ardía, pero menos peregrinos venían a verlo. Para muchos, era un monumento cultural más que un símbolo vivo de unidad. La disrupción final vino desde fuera. Cuando el reino entró en conflicto con un imperio industrial en ascenso más allá de sus fronteras, sus antiguos sistemas administrativos se tensaron hasta el punto de ruptura. Durante los años de guerra, el vínculo no pudo celebrarse en varias provincias debido a la ocupación militar. Los custodios intentaron realizar ceremonias simbólicas en el exilio, pero la observancia sincronizada a nivel nacional que había definido el ritual durante 1000 años se rompió. Por primera vez desde el reinado del rey Arvel, hubo un año sin un vínculo completo. El informe del Consejo de Custodios de ese año simplemente registró: llama dispersa, aguas divididas. Esas 4 palabras marcaron el comienzo del fin. Cuando la paz regresó, el panorama político había cambiado más allá del reconocimiento. La monarquía estaba debilitada y surgió un nuevo gobierno constitucional que prometía modernización y representación. En las primeras sesiones de la Asamblea Reformada, surgió el debate sobre si el vínculo debía continuar como evento estatal. Algunos argumentaban que simbolizaba la unidad más allá de la política y debía permanecer. Otros sostenían que era inseparable de la autoridad monárquica y contradecía los ideales de una república constitucional. La discusión duró meses, pero el resultado era inevitable. El gobierno declaró que el ritual del vínculo quedaba retirado de la observancia oficial, reemplazado por un Día Nacional de la Unidad, una conmemoración secular sin juramento, llama ni agua. El último vínculo oficial tuvo lugar discretamente en la capital, con la asistencia del envejecido rey Alric III y una pequeña asamblea de sacerdotes y custodios.
Ninguna ley exigía asistencia, pero miles se reunieron en silencio. Los cronistas lo describieron como solemne más que celebratorio. El rey recitó el antiguo juramento por última vez, su voz temblorosa pero firme. Por la luz que guía y las aguas que unen, permanecemos como un solo reino, un solo pueblo, una sola voluntad. Cuando pronunció la última línea, y sostenemos la corona que nos protege a todos, muchos en la multitud lloraron, conscientes de que la frase ya no describía su mundo. Ese fue el año 1002, según el cómputo del reino, el 1000º vínculo. Fue el último. En los años que siguieron, el fuego eterno en el templo real fue dejado extinguirse naturalmente tras la muerte de su último guardián. La vasija de aguas unidas fue trasladada al Museo Nacional como artefacto histórico. Los escolares estudiaban el ritual como parte de las lecciones de historia, y los artistas pintaban representaciones románticas de las antiguas ceremonias. Lo que alguna vez fue un sistema vivo de gobierno se convirtió en memoria cultural. Sin embargo, a pesar de su desaparición en la práctica, la influencia del ritual no se desvaneció. Sobrevivió en las instituciones, el lenguaje y la identidad de la nación. Legalmente, muchos de los juramentos y promesas cívicas del reino se modelaron directamente en el vínculo. La redacción de los votos de servicio público, especialmente en el ejército y la judicatura, conservó frases como guardar la paz dentro de nuestras fronteras y permanecer como un solo reino. Incluso, después de que la monarquía se transformó en un sistema parlamentario, esas palabras siguieron apareciendo en documentos oficiales. El simbolismo del agua y la llama también perduró. El emblema de la nueva república presentaba una ola y una antorcha estilizadas, descritas como símbolos de renovación y perseverancia. Pocos ciudadanos sabían que el diseño provenía directamente del antiguo ritual. Culturalmente, el vínculo dejó una huella profunda en la conciencia colectiva. La idea de que la unidad requería renovación quedó incrustada en la psique nacional. Los festivales anuales, aunque seculares, todavía se organizaban en torno a la primavera, la estación tradicional del ritual. Las comunidades celebraban reuniones locales, donde la gente vertía agua en fuentes comunales o encendía velas como gestos de solidaridad. Ya no lo llamaban el vínculo, pero la semejanza era inconfundible. Sin darse cuenta, cada generación repetía fragmentos del antiguo ritual en nuevas formas. En la literatura y la educación, el vínculo se convirtió en símbolo de identidad. Poetas e historiadores lo describieron como el círculo que mantuvo unido a un pueblo. Obras de teatro y películas retrataban sus ceremonias como grandes espectáculos de armonía y disciplina. Incluso los movimientos políticos modernos, aunque rechazaban la monarquía, invocaban el espíritu del ritual al llamar a la unidad nacional. La frase una llama, un río, un reino sobrevivió como lema, impresa en monumentos, escuelas y monedas. Ya no se refería al orden divino o real, sino al destino compartido. El estudio académico del ritual en siglos posteriores reveló por qué había sido tan efectivo. Sociólogos y teóricos políticos lo identificaron como uno de los primeros ejemplos de ingeniería social a través de la ceremonia colectiva, un modelo de cómo el ritual puede sostener la coherencia del Estado sin coerción. Argumentaron que el poder del vínculo residía en su inclusividad, daba a cada ciudadano un papel visible en el mantenimiento del orden. Al convertir la lealtad en un evento participativo, la monarquía había construido una unidad psicológica más fuerte que cualquier código legal. Las instituciones modernas, desde festivales cívicos hasta feriados nacionales, se inspiraron, a menudo sin saberlo, en sus principios. Incluso fuera de la patria, el legado del ritual se extendió.
Los inmigrantes llevaron su imaginería al extranjero, estableciendo asociaciones nombradas en honor a la llama y al río. En tierras extranjeras, los descendientes del antiguo reino celebraban reuniones anuales reminiscentes de la Semana del Vínculo, festejando su herencia compartida mediante actos simbólicos de encender velas o verter agua en vasijas comunales. El ritual que una vez definió un reino ahora conectaba a su diáspora. Con el tiempo, los historiadores comenzaron a ver el vínculo no como un vestigio de la monarquía, sino como una innovación cultural que trascendió la política. Demostró cómo un solo sistema simbólico podía sostener la cohesión durante un milenio sin constitución escrita ni burocracia centralizada. En exposiciones de museos y documentales históricos, los académicos destacaron que la resistencia del ritual provenía de su adaptabilidad. Podía ser sagrado, cívico o cultural según la época. Su declive, por tanto, no fue un fracaso, sino una transformación natural a medida que la sociedad encontraba nuevas maneras de expresar el mismo principio que había encarnado, que la unidad requiere renovación. Los visitantes modernos de la capital aún pueden ver restos de la práctica antigua. La gran plaza de Halmar, donde los reyes vertían las aguas unidas, sigue siendo un espacio público. La vasija de piedra original se alza en su centro, rodeada por el tenue contorno del círculo de manos grabado en el pavimento. En la primera luna llena de primavera, los ciudadanos aún se reúnen allí, no para recitar el juramento, sino para ver las luces de la ciudad reflejarse en el agua del recipiente. Durante unos momentos cada año, el silencio cae sobre la multitud, y aunque ningún heraldo hable, el sentido de memoria compartida es inconfundible. El ritual puede haber terminado, pero la idea que contenía, la renovación colectiva, todavía respira en esa silenciosa reunión. Así, la historia del vínculo no se cierra con la extinción, sino con la transformación. Su vida de 1000 años moldeó una civilización y dejó patrones de unidad que ninguna conquista o modernización pudo borrar. Cuando el rey Arvel lo ideó por primera vez, buscaba una forma de mantener unido a un territorio dividido. No pudo saber que su invención sobreviviría a su dinastía, a sus templos e incluso al sistema de gobierno que creó. El ritual cesó, pero su esencia se volvió inseparable del carácter de la nación. Las leyes cambiaron, los gobernantes cayeron, las religiones evolucionaron, pero la creencia de que el pueblo era más fuerte cuando se unía en un acto compartido de renovación permaneció. El último juramento fue pronunciado hace más de un siglo, pero sus ecos persisten en las instituciones de la nación, en sus festivales y en el ritmo no dicho de la identidad colectiva. Las aguas ya no se unen en la vasija y la llama ya no arde en el templo, pero su unión sobrevive en las mentes de millones que aún se ven a sí mismos como parte de un mismo círculo perdurable. El ritual mantuvo unido a un reino durante 1000 años, y aun en su ausencia, continúa haciéndolo, silenciosa, invisible, a través de la memoria duradera del pueblo que una vez unió como uno solo.